que lo dicen, el agua que aumentó, el agua y la cloaca, que aumentó hasta el 500%, el transporte que nos lleva a nuestro lugar de trabajo, que aumentó un 100%, y el gas, que como todos sabemos, había aumentado hasta el 2000%. Yo recuerdo a principios de abril haber sido llamado por la defensora del pueblo de Bariloche, que me preguntaba si el cuadro tarifario que había aplicado Aranguren para Bariloche era real. Digo, sí, mirá, es real. ¿Por qué? Porque el metro cúbico en Bariloche valía 11 centavos y Aranguren lo llevó a 1,90 pesos. Cuando comenzaron a llegar las facturas en Bariloche con el 1.800, 2.000%, bueno, imagínense, toda la comunidad, toda la hotelería de Bariloche, que es gas dependiente, porque no hay ningún hotel que pueda prescindir del gas natural, se juntaron con el intendente, con la justicia, hicieron un amparo y fue el primer fallo que le dio la razón a los usuarios. ¿Qué pasó con Aranguren? Tuvo que retroceder, se dio cuenta que se había equivocado. ¿Y cómo lo justificó? Diciendo que lo habían hecho con mucho apuro y prueba y error. O sea, tenemos un ministro de Energía que hace prueba y error con nosotros los argentinos, con los hogares, con los comercios, con las industrias. Bueno, en el día de mañana, las asociaciones de usuarios y consumidores que convocamos para el jueves 14 a este ruidazo, nos vamos a presentar ante el Enargas, que ha mantenido un silencio muy interesante, para que hable sobre este tema, y ante el ENRE. ¿Y por qué mantienen silencio? De paso les voy a comentar, si ustedes no saben o no fueron informados. El Enargas es el ente regulador del gas que defiende, entre comillas, a los usuarios. Y el ENRE es el ente regulador de la energía eléctrica que defiende, entre comillas, a los usuarios de la luz. El nuevo interventor del ente regulador del gas, escuchen, hasta el 31 de enero fue presidente de la empresa Metrogas. Se llama David Tesanos González. Fue empresario de Transportadora Gas del Sur y hasta hace poco era el presidente, no el portero de Metrogas, era el presidente. Y ahora nos cuida a los usuarios del servicio. En el ENRE sucede lo mismo. Está el señor Garade, que era empresario de Edesur, renunció para patrióticamente hacerse cargo del ente regulador de la energía. A esos dos organismos, las entidades de usuarios, le vamos a pedir que publiquen, que difundan a todo el pueblo a través de los diarios y a través de los medios de comunicación que los usuarios de gas no tienen que pagar la factura porque están anuladas, y a los usuarios de energía eléctrica de Edenor y de Edesur que no tienen que pagar las facturas porque la Cámara Federal de La Plata la suspendió por 90 días. Eso es lo que le vamos a pedir al ENRE y al Enargas. Y por último, también nos vamos a presentar ante la Cámara Federal de La Plata denunciando que Gas Natural Fenosa, que Metrogas, que Camusi, que Ecogas, en definitiva, todas las distribuidoras de gas natural del país le están vendiendo GNC a las estaciones de servicio a un precio que fue
anulado por la justicia. Ojalá que estos temas puedan ser tomados por algunos medios que han hecho absoluto silencio. Tenemos el caso concreto del diario Clarín. Vamos a hablar con nombre y apellido, porque nosotros no tenemos problema para decir con nombre y apellido. El miércoles 13, en un editorial de Eduardo Van der Kooi, en el diario Clarín, hace una referencia a la situación del gobierno nacional, bastante crítica, y al final dice, y en medio de todo esto, 14 asociaciones de usuarios preparan un cacerolazo para el día de mañana. Cuando abrimos el diario del día jueves, que era el día de mañana, esperábamos ver alguna noticia sobre el cacerolazo, porque el día anterior todas las entidades de usuarios hicimos una conferencia de la cual participaron aquí los compañeros de Hurlingham, donde decíamos que el día jueves a las 20 íbamos a hacer ruido en todo el país. Nos sorprendió mucho, no vimos ninguna noticia del anuncio del cacerolazo. Digo, no es un problema con Clarín, es un problema con el derecho a la información que tenemos todos los argentinos. No se puede ocultar lo que sucedió en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en La Pampa, en Río Negro, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en todo el país, en todo el distrito. La gente, o para decirlo en mejores términos, nosotros, el pueblo, le dijimos no al mega tarifazo del gobierno nacional. Y en esto solamente nos convocó una razón: defender nuestros derechos. Y estamos esperando el acompañamiento de las centrales de trabajadores, de los legisladores, a ver si en algún momento se ponen los pantalones largos y acompañan al pueblo en la defensa de sus derechos, porque no es solamente el tarifazo. Todo esto viene acompañado de recesión, de desocupación, de falta de trabajo, de suspensión. Los taxistas y los remiseros se están quejando de que han perdido toda la rentabilidad, la poca rentabilidad que tenían por el aumento del GNC. Ni que hablar de los comercios, de la industria pyme, que está soportando una invasión de productos importados que pone en riesgo la continuidad del comercio, de la industria, y va a hacer desaparecer fuentes de trabajo. Nos parece, como entidades de usuarios, que todos estos temas son propios de los argentinos. Los convocamos a todos, agradeciéndole desde ya habernos escuchado, a no estar ajenos a esta realidad, a participar, a seguir haciendo ruido cada vez que nuestros derechos sean violados. Muchas gracias. Hola, hola. Sí, yo lo que quería preguntar es, una cuota yo ya pagué. Ponelo derecho. Así. Una cuota de gas yo ya pagué, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Ahora ya no pago más, pero lo que yo pagué, ¿qué pasa con ese dinero? Bueno, si el fallo resulta favorable, van a tener que devolverte el dinero. Sería importante, más allá del fallo, que vos como usuaria, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, que la medida fue anulada, hagas una nota para que te la firmen, diciendo que pedís que te refacturen a los valores vigentes al 30 de marzo y dejala en la distribuidora. Si miles de nosotros hacemos lo mismo, va a ser una importante demostración de nuestro pensamiento colectivo y de nuestra actitud de no dejar pasar algo que nos afecta no en forma individual, que nos afecta en forma colectiva.
texto podíamos pasarlo por internet para que todos hagamos un mismo Sí, texto. es muy sencillo. o es sea, muy pero sencillo. está Por la bien. presente y teniendo en cuenta el fallo de la Cámara Federal de La Plata que anula, porque hay una confusión, algunos dicen suspende, no suspende nada, anula Anula. las resoluciones 28 y 31 de 2016 dictadas por el Ministerio de Energía de la Nación. Solicito a usted la refacturación de la factura correspondiente al primer bimestre de la cuenta número tal a cargo Si mío. algún compañero la hace, Es la una cosa podemos muy... pasar. Recordar las dos resoluciones, 28 y 31, y la Cámara Federal de La Plata. Sí, buenas tardes. Más o menos parecido a lo de la señora. Yo tengo un hijo discapacitado al 100%, tenía subsidio, pero me sacaron todo, entonces de 78 pesos que pagábamos de luz vino 382. De 79 de agua vino 567. Entonces vinimos aquí a Edenor con mi hijo con todos sus papeles legales. Nos dijeron que pagáramos las boletas y que en 30 días el ENRE iba a ver si aceptaba anular, así como usted dice, ¿no? La tarifa. Bueno, las facturas de Edenor están suspendidas. Es que yo Por las tengo que 90 pagar. días va a pasar lo mismo, nada más que no están anuladas, sino suspendidas. Con respecto al tema del agua, te voy a dar un consejo, digo. Nosotros hicimos un amparo por el tema del agua que todavía no tuvo resultado. Lo hicimos con el intendente de Hurlingham, con el intendente Zabaleta. Estamos esperando el resultado. Pero mientras tanto, si vos entrás en la página web del ente regulador del agua, podés pedir la tarifa social y de ese monto que te vino para pagar, vas a pagar una tercera parte hasta que se resuelva el planteo judicial. Lo que te digo a vos, obviamente se lo digo a todos, es www.eras.gov.ar. Ahí te aparece un cuadrito, tarifa social, vos pinchás ahí, te pide una serie de datos y salen, en este sentido, salen todas las tarifas. Con una diferencia en menos, vas a pagar un tercio. Pedro, hay varias preguntas que convergen en lo mismo y es, hay gente que no conoce el alcance del amparo que hizo el municipio. ¿Podés informarlo? Bueno, con la Intendencia de Hurlingham, junto con una entidad de derechos humanos y con nuestra entidad, hemos presentado un amparo que pide la nulidad de los aumentos de gas, de luz y de agua, pero para el municipio de Hurlingham. Lógicamente que esto entró en la justicia la semana pasada. Nosotros tenemos legitimidad como asociación de usuarios para actuar en defensa de los intereses colectivos. Esto nos lo reconoce la Constitución. Nosotros somos una de las entidades reconocidas en la Nación. Saludando a usted atentamente. Punto. Creo que con eso... ¿Alguien más necesita alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta en cuanto a las garrafas, porque resulta que nosotros no tenemos red de gas, entonces tenemos que comprar la garrafa y la estábamos pagando hace un mes o 2 meses atrás, 130 pesos y ahora está a 200. Entonces ninguno de los dos somos jubilados, entonces no tenemos como... Bueno, una pregunta muy interesante. Sí, porque no es solamente... Usted sabe que está vigente desde hace 2 años un programa que se llama Plan Hogar, que lo maneja el ANSES, que le da subsidio a todas las familias de la República Argentina que no tienen gas natural para comprar 2 garrafas por mes, y si es familia numerosa de más de 4 personas, le da un subsidio para comprar 4 garrafas por mes. Cada subsidio es de 97 pesos. No alcanza para comprar la garrafa porque vale más de eso, pero
amortigua un poco el golpe. ¿Cómo? Espere que le cuento. ¿Cómo se pide esto? Usted tiene que ir al ANSES, pedir el formulario, anótelo, el formulario del Plan Hogar. Es un formulario que lo completa y el ANSES le tiene que contestar. Si tarda un mes, si tarda 2, si tarda 3, y cuando le dice que sí, que tiene derecho a tener el subsidio, usted tiene que recibir retroactivamente los montos a partir del momento en que hizo la presentación. Si por una casualidad algún empleado del ANSES le dice que no, yo le doy después una tarjeta y usted me llama y vemos cómo hacemos. Ese es un derecho que tienen todos los usuarios que no tienen gas natural, aunque la red de gas natural pase por la puerta de su casa. Sí, nosotros la pagamos la red, pero no alcanzamos a instalar para adentro porque nada. No porque sale mucha plata. Exacto, Eso sale sí. mucha plata por eso. Bueno, le cuento sobre respecto a eso. Nosotros como entidad de usuarios y consumidores, junto con un conjunto de entidades que integramos la Comisión de Usuarios del Enargas, presentamos el año pasado un proyecto que se lo dimos al Enargas y al Ministerio, al anterior Ministerio, diciendo lo siguiente: como hay miles de hogares a los cuales le pasa la red por la puerta de su casa, pero no la pueden conectar porque sale mucha plata, y porque además, a partir de los sucesos de Rosario, cuando explotó ese edificio, ¿se acuerda? Bueno, hay muchos departamentos, muchos inmuebles en todo el país, a los cuales se les ha quitado el gas por razones de seguridad. El proyecto consistía en que el Estado le garantizara a la persona que necesita o hacer una reparación o instalar la red un crédito blando del Banco Nación con tasa 0. Estamos esperando la respuesta. Todavía estamos esperando la respuesta. Otra cosa, nosotros lo pusimos, pagamos nosotros la red de gas de afuera de la calle. Eso lo pudimos hacer, contratamos una empresa y todo, pero no está dado el gas. Y le hago una pregunta. Bueno, mire, usted acaba de tocar un tema que yo esta semana lo metí en alguna radio donde me hacían una nota. En nuestra Gran Buenos Aires, y acá hay mucha gente que tiene más de 20, a partir de los 80, los 90, se construyeron redes de gas natural que se hacían por la Ordenanza General 165. Lo hacíamos por cuenta de terceros. Como las empresas no nos daban la conexión del gas, porque decían, no, tiene que haber red, nosotros no podemos invertir. ¿Qué hacíamos los vecinos? Llamábamos a una empresa, compulsábamos los precios, decía, bueno, González, Fernández, Martínez, bueno, González más barato. Hacíamos la red, la pagábamos nosotros. La situación actual de los usuarios de gas natural que han recibido la factura en estas últimas semanas con sumas tan interesantes como 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pesos para pagar de gas, que el querido amigo Juan José Aranguren, el ministro de Energía de la Nación, nos está cobrando a las casas de familia, a los hogares, y ni que hablar de los comerciantes, de la industria, de las pequeñas industrias, a las cuales les llegan facturas de 30, 40, 50, 100.000 pesos para pagar en el gas. Yo soy Pedro Bucetti, presidente de una organización de usuarios y de consumidores que junto con otras 11 organizaciones de consumidores y usuarios convocamos este histórico jueves 14 de julio a hacer ruido en todo el país contra el tarifazo
o contra el megatarifazo. Y a pesar del silencio mediático de muchos medios de comunicación que trataron de ningunear la protesta colectiva de centenares de miles de argentinos, esos centenares de miles de argentinos a lo largo y a lo ancho de todo el país se expresaron públicamente, colectivamente, solidariamente y ruidosamente contra el megatarifazo que impuso el gobierno nacional. Y no lo hicimos, la convocatoria no la hicimos en función de ninguna representación partidaria política. La hicimos sí tratando de convocar a todos los ciudadanos y ciudadanas que como usuarios de casa de familia, que como usuarios de comercio y de industria, hablábamos todos los días con ellos, nos mandaban correos, WhatsApp, diciendo, ¿cómo puedo pagar esta barbaridad? Yo no la puedo pagar. En función de ese interés colectivo que no tiene partido político, que no tiene ideología, pero que sí tiene derechos, las asociaciones de consumidores convocamos este jueves que pasó y que para nosotros los argentinos es una jornada histórica a expresar el rechazo al megatarifazo de Aranguren. Y este tema no termina aquí, amigas y amigos de Hurlingham. Lo que queremos decir es esto. En primer lugar, la justicia argentina, a través de la Cámara Federal de La Plata, anuló las dos resoluciones que dieron origen al megatarifazo en el gas. Y cuando algo está anulado, no se debe pagar, porque las facturas que emitieron Gas Natural, Metrogas, Camusi, etcétera, no tienen valor. Hay que esperar que la Corte Suprema de la Nación decida si este tarifazo es legal o no es legal. Para nosotros, para las asociaciones de usuarios y de consumidores, es ilegal porque parte de una ilegalidad básica. Tanto el marco regulatorio del gas, que es una ley, la 24.076, como el marco regulatorio eléctrico, que es otra ley, la 24.065, dicen claramente que antes de cualquier modificación tarifaria tiene que haber audiencia pública. Y aquí no hubo audiencia pública. Por lo tanto, partimos de la base de que el Ministerio de Energía violó la ley. En segundo lugar, ¿qué es lo que dice la Cámara Federal de La Plata respecto al aumento de tarifas del gas? Este aumento se origina porque el querido amigo Aranguren le aumenta el valor que le paga a las petroleras por producir gas en Argentina. Se lo aumenta de $2.60 que se pagaba a $4.50. Eso equivale a decir que con el aumento de tarifas, todos los argentinos le íbamos a transferir a YPF, a Total, a Pan American y a Shell alrededor de 4.000 millones de dólares. Y dice bien la Cámara Federal, el doctor Leopoldo Schifrin lo dice muy bien, que eso
no tiene que ser parte de la tarifa.